grabar el webinar para resubirlo. Y bueno, pues sean todos bienvenidos a este webinar de criterios técnicos para selección de módulos fotovoltaicos. Va a ser impartido por nuestro gran colega y amigo Manuel Arredondo, quien es parte del equipo de Serafin para México y Latinoamérica. Él nos va a estar apoyando con estos puntos. Manuel tiene mucha experiencia ya durante los años como panelista, como miembro de una empresa de módulos fotovoltaicos. Entonces, en otras ocasiones hemos tenido ya esta charla junto con él. Incluso en algún momento dimos una charla de adaptaciones positivas ante el COVID y creo que fue de gran ayuda para los integradores. Y a partir de ahí, pues decidimos desarrollar, sobre todo él, desarrollar esta presentación de criterios técnicos de selección para los módulos fotovoltaicos, porque sabemos que pues no siempre es la marca, no siempre es que sea Tier 1, etcétera. Hay muchos puntos importantes a considerar. Entonces, el objetivo de este webinar es eso, que tener las herramientas y tener este criterio interno de nosotros mismos para poder seleccionar el mejor módulo. Vamos a publicar aquí una pequeña encuestita, nada más antes de comenzar con la presentación, donde preguntamos cuál punto consideras más importante al momento de elegir un módulo. Puede ser la marca, si es Tier 1, si es el precio, si es la potencia, las características eléctricas. Entonces ahí vamos a dejar un ratito para que la mayoría de los espectadores la contesten y no sé, al final o a mitad de la presentación la analizamos para pues, definir cuál es el punto más importante en este foro que ustedes consideran para seleccionar un módulo. Y bueno, pues sin más preámbulos, Manuel, por ahí ya tienes el acceso para compartir la pantalla. Sí, claro. Ahorita está bien interesante esta encuesta. Claro. Se nota la marca y características eléctricas, va ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, perfecto. Sí, Ale, excelente método. Vamos a incluirlo, también parte de Muy este bien. feedback. Y vamos a trabajarlo en base a esto, ¿vale? Bien, pues empiezo. Muchas gracias, Ale. Bueno, gracias por regresar. A ver, vamos a compartir. Muy bien. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Entonces, vamos a dar por finalizada las votaciones. Aquí identificamos que la marca y las características, primero las características eléctricas y después la marca, son los principales criterios, los principales factores que se toman en la selección de un módulo, ¿no? Entonces, excelente. En base a eso vamos a trabajar. De hecho, esta presentación, como dice Ale, es así como un híbrido de todas las presentaciones que hemos logrado a través de la pandemia, ¿no? Desde marzo nosotros cambió por completo la manera de hacer negocios en México en la parte solar. Como resultado, después de muchos estudios académicos, yo creo que es bastante bueno. Se ha mantenido, es inclusive una de las industrias que ha florecido después de la pandemia y bueno, muchos de los aprendizajes que tuvimos o mucha de la información que se logró fue a través precisamente de los webinars, ¿no? Entonces, esta presentación se hace en base de, pues, decenas de webinars a los que yo he asistido. También dos pequeñas investigaciones que hicimos a través de Solar Center. La primera acerca de las adaptaciones que teníamos que hacer contra la pandemia. Eso fue a inicios de junio, me parece. Y después hicimos otra investigación acerca de los criterios de selección para paneles fotovoltaicos, ¿no? Aparte, más allá de criterios de selección, que es algo que todos nosotros como vendedores tenemos que dar, ¿no? Obviamente tenemos que decir cuáles son los puntos que benefician la selección de nuestro módulo, ¿no? Más allá de eso, creo que es importante que en este momento compartamos también un método de selección que sea flexible ante todos los criterios de selección que puede tener al momento de una compra, ¿no? Al momento de hacer una instalación, qué panel vamos a elegir, qué panel va a representarnos a nosotros como instalador
con nuestro cliente final, con el usuario final que nosotros consideramos, y cuáles son las repercusiones que tiene eso para nuestro propio crecimiento como marca y también como todos los instaladores que nos han dado el voto de confianza, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar la presentación. Bueno, vamos a hacer la presentación muy dinámica, muy constructiva y también sin panaceas, ¿no? Si algo que se ha comprobado en nuestra industria es que no existe una bala de plata, ¿no? No existe una solución que genere, que sea la respuesta para todos nuestros problemas, ¿no? Siempre va a ser dinámico, el contexto y más en el 2020 ha cambiado, entonces más allá de que exista una solución omnipotente, es importante identificar que el contexto está cambiando, ¿no? Entonces, la presentación la vamos a ir llevando bastante rápido. Pueden hacer preguntas al momento, las podemos hacer al final también, tenemos una hora. Entonces vamos a juntar todo lo que hemos aprendido en la pandemia, ahorita que ya parece que que está cambiando la cosa, vamos a juntar todos estos aprendizajes y vamos a enfocarlos mucho a los criterios de selección y también a este método de selección, ¿no? Entonces, claro, obligado a una presentación de Seraphim, qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros tenemos y lo que ofrecemos a través de Solar Center, junto con un análisis comparativo de criterios de selección de panel fotovoltaico. Incluido en esta parte también el método para hacer una selección a través de una matriz, ¿no? No es nada nuevo, pero sí es algo que falta mucho en nuestra industria. Adicional a eso, bueno, ya tenemos los nuevos, algo que no teníamos y pensábamos que no íbamos a tener, que son toda la información nueva acerca de generación distribuida de la CRE. Entonces vamos a incluirlas también, solamente los puntos más importantes, junto con estrategias de adaptación de COVID-19, lo que aprendimos durante la pandemia, y también vamos a platicar un poquito acerca de la variabilidad de nuestra industria, ¿no? Y ahí vamos a incluir también un poquito acerca de lo que yo hago académicamente de administración de riesgo e incertidumbre, ¿no? Que pienso que puede ser de utilidad para nosotros, ¿no? Entonces, Seraphim, como tal. Esta imagen resume los principales criterios que siempre cualquier vendedor de panel te va a decir. No, es que yo soy Tier 1, aparte soy, bueno, pocos, son top performer de DNVGL, es decir, que tiene los mejores criterios de calidad. Y aparte, bueno, sí, tenemos 8 gigavatios de nuestro panel instalados en todo el mundo y actualmente tenemos 5 gigavatios de producción, ¿no? Eso es ya como sí, claro, patentes tecnológicas, socios financieros. Eso es algo que todos nosotros como panelistas tenemos. O pocos de nosotros tienen top performer, pero sí, en términos generales son los criterios que te van a decir, ¿no? Seraphim los cumple con Flying Colors, entonces es algo que también compartimos, es algo que también nos pone en otro nivel cuando ustedes toman nuestro panel, cuando ustedes nos dan el voto de confianza para después llegar con todas las de la ley y decir a un cliente final, este es el panel que nosotros te vamos a instalar y te aseguramos que no vas a tener problemas en 30 años, ¿no? Ahora, esto, bueno, dentro de las características generales de los panelistas, lo que yo pienso que para nosotros nos hace destacar un poquito es que nosotros nacimos como un campeón de pruebas, ¿no? Entonces, actualmente nosotros seguimos generando paneles para muchos de nuestros colegas a través de como Original Equipment Manufacturing, es decir, nosotros hacemos los paneles de muchas otras marcas muy conocidas. También porque siempre nuestras patentes estaban muy enfocadas a ser el primer lugar en pruebas de calidad. Cuando estaba la prueba de exteriores, que es la prueba en exteriores más fuerte, que es la prueba fotón, bueno, nosotros fuimos primero en esa, ¿no? Y cuando salió la Treasure Test de TÜV Sur, bueno, pues también fuimos primer lugar, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos dio fama a nosotros, fue lo que nos dio cierta fama para ganar clientes de otros panelistas que quisieran hacer su panel con nosotros y lo que eventualmente permitió que Seraphim naciera como una marca, ¿no? Entonces, cuando uno piensa acerca de qué es lo que hace diferente a nuestra organización, es eso, enfocarse en el desarrollo de tecnologías que permite ser el primero en todas las pruebas, ¿no? Actualmente seguimos siendo primero en pasar en las primeras pruebas del IEC, o bueno, que es un poquito más fuerte que UL. Entonces, eso también genera que nosotros siempre hemos sido
top performers de DNVGL, ¿no? O PBL, como se le dice ahora, ¿no? Entonces, no somos el panelista tal vez el más grande, pero sí somos de los panelistas más robustos para pasar pruebas. Entonces, a partir de eso, bueno, también se generó nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio está desde siempre con nosotros. Ahorita somos uno de los 3 laboratorios en el mundo que puede hacer la aprobación de TÜV-SÜD, ¿no? Entonces, de estas características generales que tiene todos los panelistas, creo que es importante señalar para qué somos más fuertes nosotros, ¿no? Es como ventas, ¿no? Las mejores ventas son las honestas. Bueno, depende del qué es lo que te hace fuerte a ti como vendedor, qué es lo que te hace fuerte a ti como organización. Y enfócate en eso. Hazlo más grande y crece en base a eso, ¿no? Bueno, es el enfoque el que le dicen Gallup, ¿no? No te esfuerces tanto en sobrellevar tus debilidades, sino enfócate en tus fortalezas y eso pásalo. Ya las debilidades, pues ahí vas cojeando, ¿no? Y las vas librando, ¿no? Entonces, este estudio que hicimos con Ale, que yo hice con Ale, se basó en unos análisis de evaluación en PVCs, unos análisis comparativos, ¿no? Entonces, cuando nosotros pusimos nuestro panel a competir con otros Tier 1, que también son top performers de PBL, entonces nosotros hicimos una evaluación y bueno, salimos en primer lugar, ¿no? Este era el objetivo antes de diseñar este panel. Entonces, bueno, nuestra estrategia de generar paneles es esta. Se basa siempre en llegar a desempeños que no sean el primer lugar, sino que sean el segundo lugar. Pero el enfoque es no tener nada más un primer lugar, sino tener muchos segundos lugares para que al momento de hacer una evaluación con el enfoque sobre todo, es decir, overall, es decir, el criterio que se llama performance ratio en PVCs, siempre nuestros paneles salgan en primer lugar, ¿no? Ahora, este análisis inicial, nosotros hicimos un desglose, que también nosotros desarrollamos después una matriz de selección, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Vamos a ver, tenemos preguntas. ¿Por qué considerar el sitio de Japón y no uno en México para su prueba PVCs? Bueno, en Japón nosotros tomamos como referencia porque ya también tenemos un historial de pruebas, ¿no? Entonces, hacer uno en México sería una excelente idea, Israel. De hecho, la vamos a incluir para la próxima presentación sin ningún problema. ¿Por qué no hacerlo en México? No tengo respuesta, en realidad es una excelente idea, es algo que podemos hacer. Ahorita como referencia, históricamente siempre lo hemos hecho en Japón, porque nuestro panel se vende más en Japón. Entonces, particularmente Seraphim como en la parte high-end, es decir, el panel que es un poquito más caro, es decir, el que está arriba de 36 centavos, es una tecnología shingle con heterojunction. Entonces, esa es carísima y lo hacemos en Japón. Sin embargo, para otros paneles, como el 385, el 330, el 400, también se hacen en Japón porque es el mercado que es más fuerte para nosotros, incluido también Alemania, por ejemplo, es donde vendemos nosotros muchísimo y con buen profit margin. Históricamente lo hacemos ahí, esa es la razón. En Japón lo hacemos también como un punto de partida también que nos diferencia un poquito más de los otros Tier 1 y los otros top performers, ¿no? Entonces, aquí los criterios es que es en Japón, es de 1 megavatio, de una instalación de 1 megavatio. En México, obviamente, estas instalaciones serían de medio megavatio, como el límite ese famoso para vender la CFE en venta total. Y el panel es de 400 vatios, un half cell. Entonces, el tema importante, como lo habíamos visto anterior, es todas las pérdidas por irradiación, por temperatura y por IAM, ¿no? Entonces, haciéndolo sencillo, bueno, aquí iniciamos con el tema de irradiance losses, ¿no? Que también se le llama linear shading losses, que es nada más y nada menos que la manera que el panel puede generar energía a través de dependiendo de la manera que está inclinado, ¿no? Si está un poquito más inclinado, si está más vertical,
cómo va a ser su desempeño en la mañana y en la noche, ¿no? Entonces, como fabricante, nosotros controlamos únicamente eh, los componentes que tenemos en lo que se le llama el BOM, el Bill of Material, y también las patentes en el cableado interno. Es decir, todos los materiales que nosotros usamos para hacer los ribbons que conectan a las celdas y también a los dos subsistemas que tiene un módulo half cell. La manera que se configura eso para tener un mayor desempeño con distintos ángulos en los que llega la luz, ¿no? ¿Cómo es lo que nosotros controlamos con el cableado interno para mejorar las pérdidas de irradiación? Ahí incluye el espaciado que tienen entre paneles, entre strings, la distancia que se tiene de sombras, ¿no? También la orientación sur, norte, esa es la manera que nosotros controlamos internamente con el panel cuáles son las pérdidas, ¿no? Y aquí, en este caso, nosotros tenemos el segundo lugar en las pérdidas. El primer lugar, bueno, tiene un colega de nosotros que también es Tier 1 y Top Performer. Sin embargo, nosotros estamos cómodos con pérdidas nada más de 0.84%, ¿no? Ahora, con los temas de temperatura, exactamente lo mismo, ¿no? Obviamente, a medida que nosotros tenemos aumento de temperatura, bueno, tenemos pérdidas que están relacionadas con la manera que nosotros podemos transferir o transformar la energía, ¿no? Entonces, de la misma manera, eso se controla con el BOM, con el Bill of Material y también particularmente con un par de sustratos conductivos, ¿no? Y también acerca del el cristal, ¿no? Hay varios temas, ¿no? Y está muy relacionado también con el siguiente criterio, ¿no? Bueno, en temas de temperatura, nosotros también con pérdidas de 0.70%, por ciento, tenemos el segundo lugar, o bueno, empatados con el segundo lugar, con el mismo competidor de antes, pero no tenemos el primer lugar, ¿no? Sin embargo, el segundo lugar es también muy sólido y eventualmente también les voy a explicar por qué. Finalmente, el IAM o bueno, el Incidence Angle Modifier es, en este caso, la manera que nosotros logramos hacer un efecto invernadero dentro del panel. Es decir, cuando entra un fotón, la manera que nosotros no permitimos que ese fotón rebote, ¿no? Entonces, si ustedes ven un panel Seraphim, es un panel muy, muy opaco. Es un panel que difícilmente logra reflejar algo. Eso se debe a muchísimas cosas, ¿no? Obviamente, también tenemos una capa antirreflectiva en la parte interior del panel, ¿no? Entonces, todo lo que está entre el cristal y el backsheet, todo lo que está en ese sándwich, lo que no permite que rebote el electrón, eso también es la manera que uno controla el Incidence Modifier, ¿no? Entonces, es decir, la manera que nosotros evitamos las pérdidas ópticas en la interfase, ¿no? Y en este caso, igualmente nosotros tenemos el segundo lugar. No tenemos el mejor desempeño, pero sí tenemos el segundo lugar. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tus competidores todos tienen un primer lugar y tal vez lo pueden vender bastante bien? Pero al hacer una compilación, tú cuando tienes un sistema, al sistema no le importa si tú eres el campeón en las pérdidas por temperatura o si eres el campeón en el angle modifier, ¿no? Al sistema es como cuando tú haces una operación en la secundaria y al final estás bien o no estás bien, ¿no? Entonces, la manera que nosotros compilamos todo ese puntaje es lo que nosotros nos va a dar un mejor desempeño en el performance ratio, ¿no? Y bueno, esto es lo que nosotros nos hemos enfocado, es la manera que nosotros diseñamos nuestro panel y también la manera que también se puede explicar mucho más sencillo con otro ejemplo, ¿no? Este ejemplo es el que nosotros llegamos, es hacer un análisis comparativo o hacer un ejemplo de las Olimpiadas en la prueba masculina, en gimnasia, en lo que se le llama el all-around, ¿no? Entonces, de distintas pruebas son muchas, aquí nada más vamos a considerar 3. En cada una de esas pruebas se gana un puntaje y al final se llega a un resultado final, ¿no? Entonces, si tú tienes primer lugar en la prueba de aros, excelente, ya, campeón en esta prueba, ¿no? Pero también tienes que hacer varias pruebas después. Está caballo y piso en este ejemplo, ¿no? Entonces, puedes sacar primer lugar también en caballo y otro competidor puede tener primer lugar también en suelo, ¿no? Sin embargo, la manera que se compilan
o se van juntando el puntaje, no importa con criterios individuales, sino al hacer una suma final, ¿no? Entonces, en este caso, la estrategia Seraphim también es la estrategia que utilizan muchos gimnastas en este caso, ¿no? No importa ser tanto el primer lugar, sino ser segundos lugares o terceros lugares muchas veces. En este caso, cuando se juntan los puntajes, bueno, pues tú tienes allí un puntaje que te da la medalla de oro, ¿no? La estrategia, esta manera de pensar, nosotros lo ganamos, lo desarrollamos también aparte. Bueno, en realidad es un análisis económico, pero se conoce muy coloquialmente como Moneyball, que ahorita está la serie, bueno, están los playoffs, a mí me encantan. De hecho, ahí si quieren apostar, yo pienso que va a ganar Atlanta. Los vi muy fuerte ayer contra los Dodgers, entonces pienso que tienen una buena posibilidad. Pero bueno, pues ya ahí vamos a ver cómo va, ¿no? Entonces, en este caso, el Moneyball no es otra manera que un proceso de reclutamiento de jugadores en base a sus capacidades, comparando con el criterio de precio, ¿no? Entonces, todo esto parte de la idea de que tal vez los jugadores están un poquito sobreestimados en sus capacidades tomando como indicador únicamente el precio de contratación. Y no toma muy adecuadamente, está subestimado el criterio que es el desempeño estadístico que tiene cada uno en su disciplina, ¿no? Entonces, una persona que hace muy bien picheo, que hace buen fildeo, que hace a buen trabajo de bat, bueno, pues ellos pueden tener, si uno se enfoca únicamente en el desempeño estadístico, es posible identificar cuando un jugador tiene la oportunidad de rendir mucho más de lo que cuesta, ¿no? Entonces, aquí el primer lugar, obviamente, pues te va a costar $1,500,000, pero por $800,000 tú puedes contratar al segundo lugar. Muy bueno, ¿no? Y tal vez ahorrarte ese dinero para contratar estratégicamente a más pitchers con buen desempeño, ¿no? Lo mismo, un buen bateador va a ser carísimo, más si está en los Yankees de Nueva York antes. Entonces, eso te va a salir carísimo, ¿no? Además, bueno, también tiene un elemento, hay muchos criterios que son subjetivos, ¿no? Como, por ejemplo, de dónde viene el jugador, ¿no? Si viene de los Yankees, si viene de los Astros, si viene de San Luis. Nadie pela a los que vienen de Washington, ¿no? Desde el año antepasado, ¿no? Después ganaron la Serie Mundial, ¿no? Obviamente porque tuvieron un buen desempeño de reclutamiento, ¿no? Entonces, tú con esto puedes tener, con el salario compilado más bajo, tú puedes tener el equipo más fuerte que te va a dar la Serie Mundial. Esto es el principio de Moneyball. Actualmente esto ya se aplica en teorías de reclutamiento de todo, de fútbol, de muchos casos, ¿no? A ver. ¿Cómo está calificado Ángel Esteves? Bueno, esto vamos a platicar un poquito cuando lleguemos a la parte de la alianza con distribuidor, claro que sí. Ahora, haciendo un análisis comparativo en una matriz, nosotros podemos identificar, bueno, tal vez, porque también ser el primer lugar, bueno, eso cuesta dinero, ¿no? Entonces, ser el campeón en temas de pérdidas de irradiación, bueno, es un poquito caro, ¿no? En tener el mejor desempeño de temperatura, también se genera un sobrecosto, ¿no? Ser el segundo lugar no genera tanto sobrecosto. Sin embargo, si tú nada más te enfocas, y además la marca también genera un costo adicional, ¿no? Por temas de financiamiento, de muchas cosas, ¿no? Ahora, en este caso, uno puede tener, a través de hacer un análisis en matriz, un análisis de selección matrizal, uno puede identificar cuál es el panel que va a tener mejor desempeño y añadir otro criterio de selección. En este caso sería el precio, ¿no? Entonces, del tema acerca de las conexiones eléctricas que platicamos, que es uno de los temas más importantes, ¿no? En este caso, las conexiones eléctricas están dentro de estos tres factores, ¿no? Irradiación, temperatura y incidence angle modifier, ¿no? Todo lo que permite tener un segundo lugar en cada uno de estos criterios a través de un buen desempeño en las conexiones eléctricas internas del panel
permiten tener un mejor performance ratio, ¿no? Y en este caso, algo que les comparto es nuestra estrategia de construcción, es que nosotros hacemos no el primer lugar en nada, sino el mejor, el segundo mejor lugar, pero en distintos criterios, que son determinantes para tener un performance ratio mayor. ¿Para qué lo hacemos así? Obviamente para tener un precio menor de construcción. Nosotros no somos una marca que queremos tener el prestigio máximo. Nosotros estamos muy cómodos siendo primer lugar en pruebas de desempeño y estamos muy cómodos siendo lo que somos, ¿no? Un montón de ingenieros, un montón de ecónomos, un montón de administradores de riesgo que hacen esto posible, ¿no? Entonces, este es el método que yo comparto con ustedes porque obviamente es subjetivo o sea, es flexible a lo que ustedes quieran poner. Si ustedes así literal agarran un papel, ¿no? Aquí son mis notas, ¿no? Por ejemplo, pero si uno toma un papel y lo divides así, le pones un eje X y un eje Y, y a partir de eso vas a hacer criterios y desempeños, tú fácilmente puedes elegir la mejor opción, ¿no? Lo hacen, no todos los compradores lo hacen, los mejores compradores sí lo hacen, ¿no? Entonces, en este tema, bueno, creo que es un método adecuado para que ustedes puedan implementar en su selección de compra. Es facilísimo y lo puedes hacer de 10 minutos, hacer de 2 días, ¿no? Generalmente, entre más información tenga uno, mejor puede hacer una selección, ¿no? Pero, bueno, si todos somos ingenieros, podemos hacer también simplemente un análisis de PVCs y identificar cuál es el mejor, el mejor desempeño. Isra, excelente. Vamos a hacer un análisis en México y vamos a hacerlo con 385. ¿Qué les parece? Ahora, hablando acerca del tema de subjetividad, ¿no? Entonces, actualmente nosotros siempre se sube de precio mucho al final de año el panel. También esto lo hemos identificado y a partir de eso, bueno, también hemos hecho acuerdos comerciales con muchos de nuestros clientes principales en México, ¿no? Nuestro cliente más grande, Solar Center, bueno, obviamente también lo hicimos así estratégicamente para tener un panel a un precio muy, muy adecuado ahorita que esta ola, este incremento de precios se adelantó. Generalmente el incremento de precios llega ahorita, por ejemplo, a finales de octubre. Increíblemente, este año 2020 lo tuvimos en julio. Entonces, el 20 de julio se subió todo. Fue algo increíble. Esto hay muchos factores que dan esto, muchos factores macroeconómicos. El principal es, bueno, que China tiene una demanda increíble. No es 70 gigavatios, parece ser que sí va a ser como 40 gigas lo que están pidiendo, pero bueno, ya combinado con Estados Unidos es enorme. Entonces ahorita tenemos, bueno, hay un choque en la oferta, también con el tema de wafers, que hubo problemas en el suministro de wafers. Y actualmente el suministro de vidrio es muy difícil, ¿no? Entonces, todo esto se puede controlar con una planeación adecuada just in time, ¿no? Sin embargo, sí, bueno, yo creo que estos son los temas más importantes. Cuando te pregunten así, oye, pero ¿por qué está tan caro el panel, no? Bueno, pues ahí sí la respuesta se debe principalmente a un aumento de la demanda china, interna china, a un aumento combinado también con la de Estados Unidos y también fallas en el suministro de celda fotovoltaica y también de vidrio, ¿no? Entonces, son temas, son cuellos de botella que también generan esto, ¿no? Adicionalmente a esto, creo que es importante también platicar acerca de, bueno, obviamente hay muchas sorpresas en la industria. En este caso, las sorpresas fueron este año. Sin embargo, bueno, muchos de nosotros que hemos estado en la industria desde que, pues casi desde que era ilegal hacerlo, antes del 2007. Bueno, entonces uno se da cuenta que hay muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, el primer panel que yo había instalado fue un panel el máximo era como de 150 vatios, ¿no? Y el precio del panel, o sea, de la instalación estaba arriba de
de $5 por vatio, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los temas conocidos es que, por ejemplo, en 2003, esa era la instalación, ¿no? Y piensen, por ejemplo, en el 2003, un panel que se instala en ese tiempo, la garantía o tener una garantía de 10 años, bueno, apenas en el 2013 se cumple, ¿no? Y tener una garantía de 25 años, bueno, del 2013, entonces ahí tienes la producción 10, 20, es decir, hasta el 2027, ¿no? Pero ahorita 2020, tener una instalación de paneles de 150 vatios, híjole, igual y no te aguantas hasta el 2027 para que sigan trabajando, ¿no? Igual y de una vez haces el cambio, ¿no? Entonces, eso manténgalo en consideración. Hay muchos cambios en nuestra industria, más nuestra industria que cualquier otra. O sea, eso es de cuenta la industria de los celulares del 2000 para acá, ¿no? Entonces, tengan en consideración eso. Hay muchas sorpresas, hay muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que a mí me interesa mucho, que me parece excelente, es comentar el ejemplo de la bancarrota de Sontec, ¿no? Como origen también del esquema del Tier 1, ¿no? Entonces, Sontec, por muchos años, la compañía más grande de paneles, en el 2011, cuando estábamos trabajando apenas algunos aquí en México, bueno, Sontec era el más grande, ¿no? Y también es un excelente panel. Hasta la fecha se han logrado recuperar también. Y bueno, lo que fue interesante es que del 2011 al 2013, de repente entró en bancarrota, ¿no? Entonces, imagínense, todas esas plantas, principalmente de utility, que estaban con ese panel, luego decían, bueno, ¿y la garantía qué? ¿Qué pasa ahora, no? Entonces, a partir de esa experiencia, que también se debe a muchos temas macroeconómicos, de administración que ahorita han cambiado, pero imagínate, en ese tiempo el que era dueño de una planta enorme con panel Sontec decía, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el panel falla? ¿A quién le digo, no? ¿Quién avala que me van a reemplazar ese panel, no? Entonces, a partir de eso, bueno, seguros existen desde siempre, ¿no? Pero a partir de eso, interesantemente se empieza a volver muy, muy, muy relevante el tema del Tier 1. Entonces, a partir del 2013 es cuando empieza a tomar bastante fama, ¿no? Entonces, precisamente para que todos los clientes finales puedan tengan un criterio de selección para identificar cuál es la compañía que van a escoger, ¿no? Ahora, esto es algo nuevo, es algo que no tiene más allá de 6 años. Entonces, si uno regresa a una matriz de selección y ese tema, ahorita uno de los resultados también fue Tier 1, fue marca, discúlpeme, pero esos temas son muy, muy subjetivos y subjetivos con un conocimiento que entró a la industria hace menos de 5 años. Entonces, consideren que también hay tantos cambios en esta industria que también los criterios de selección, en este caso el Tier 1, también son flexibles. ¿Ok? Como anotación, bueno, nosotros nunca hemos sido sobresalientes en el Tier 1, pero siempre hemos tenido un avance muy, muy sostenido, ¿no? Entonces, nosotros no podemos tener 15, 20 gigavatios de producción del panel para que nos dé la calidad que nosotros tenemos, entonces no podemos crecer tan rápido. Pero en el Tier 1 siempre hemos estado ahí, ¿no? Y lo que hemos crecido, pues siempre nos ha permitido tener un avance muy, muy, muy sólido. Ahora, si nosotros hiciéramos el mismo análisis del Tier 1 para coches, porque el Tier 1, bueno, ahorita el Tier 1 ya no te acomodas en base a la capacidad de producción, pero sigue siendo el pantallazo más fuerte, ¿no? ¿Quién está en primer lugar por capacidad de producción? Antes se catalogaban así. Si nosotros hiciéramos ese mismo análisis, vamos a ver. Si nosotros hacemos lo mismo con coches, bueno, pues ahí tenemos que Toyota es el primer lugar, también un excelente coche, ¿no? Volkswagen, Hyundai, bueno, tal vez es interesante porque Hyundai no lo tenemos en México. Sin embargo, con la misma idea o con la misma lógica comparativa con el Tier 1, Hyundai sería, o el Kia sería el mejor coche.
o un General Motors, que son también conclusiones que nada más tomando esta información como única fuente de información, llegarías a una conclusión cuestionable, ¿no? En cambio, si ustedes buscan, oye, dónde está Mercedes, ¿no? Bueno, pues ahí Daimler, Mercedes, alemán, pues ellos están en número 13. O BMW, bueno, hijo, alguien que no los conoce diría, bueno, pues número 13, 14, pues no son tan buenos, o sea, son lo mismo que Geely de China, ¿no? En este caso, si nada más tomamos ese criterio de selección para hacer nuestra matriz, nosotros podríamos completamente llegar a una conclusión errónea y decir, pues sí, pues Mercedes, BMW y Geely, pues es lo mismo, están en 13, 14 y 15 respectivamente, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en tomar únicamente un criterio de selección y en este caso tomar el tema del Tier 1, ¿no? Aparte de esto, bueno, el tema que yo creo que es muy importante es el tema de calidad, ¿no? El tema de calidad, actualmente el criterio, o bueno, pues sí, el baluarte que muchos de nosotros tenemos como panelistas es ser parte de la lista Top Performer anual que hace PDL, ¿no? O DNVGL, ¿no? Y en este caso, bueno, pues aquí muchos de los grandes identifica que nada más tiene uno, dos, tres modelos, ¿no? Y aquí es identificar, bueno, a veces son modelos excelentes que nunca se venden, ¿no? Aquí no es nuestro caso. Aquí la serie 6MA, es decir, el 385, es decir, también la serie que es 330 Poly, son las principales para nosotros. Son las que nosotros tenemos actualmente en la lista Top Performer y estamos compitiendo con muchos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, esta es una referencia, yo creo que más importante que el tema de Tier 1, ¿no? Sobre todo para identificar cuáles son los paneles que van a tener, que tienen más calidad, que pertenecen al 2% con mayores criterios de calidad, ahí estamos nosotros, ¿no? Entonces, identifiquen para hacer, para incluir ese en su criterio de selección, ¿no? Ahora, platicando acerca del mercado de generación distribuida, finalmente está a disposición de todo el mundo este tema de evolución de contratos pequeña, mediana escala de generación distribuida, julio 2020 de la CRE, que es el mayor referente que nosotros tenemos en generación distribuida, es decir, todo lo que está abajito de 500 kilos de esos proyectos de medio mega, bueno, ahí estamos nosotros. Creo que todos trabajamos en ese esquema. Seraphim es principalmente un panel de generación distribuida, ¿no? En México no tenemos plantas de utility. Actualmente no está en nuestros planes como tal porque nosotros consideramos que generación distribuida es el futuro, ¿no? Entonces, el tamaño del mercado para el siguiente año es de 500 megas. Es decir, más de la mitad de lo que esté instalado en México en generación distribuida se va a instalar en el 2020. Esto es increíble, también considerando que el crecimiento se mantiene exponencial. Y ojo, esto es de julio 2020, a la mitad de la pandemia. Entonces, los números son positivos, la perspectiva de mercado es muy adecuada para México y bueno, en este caso estamos en una buena industria, ¿no? Ha sido difícil, han estado muy caros los sistemas, pero el mercado está creciendo también debido a la demanda tan fuerte que hay, ¿no? Entonces, si tienen dudas de que no, bueno, pues me voy a pasar a solar térmico. Bueno, sí, sí, solar térmico es muy bueno, pero solar fotovoltaico está creciendo fuerte. Entonces, ahorita es momento de enfocarse en este sector y también hacer alianzas adecuadas, ¿no? En primer lugar, bueno, obviamente sigue siendo Jalisco y el campeón, seguido por Nuevo León, Estado de México, obviamente Estado de México, Ciudad de México. Y bueno, ahí después también Chihuahua y Tehuacán, no puede ser, Yucatán, yo creo, ¿no? Entonces, acá, algunos de los efectos que hemos tenido, bueno, de manera muy resumida, nada más incluyendo parte de los ejemplos que hemos tenido, Ale, de los resultados de nuestros estudios. Bueno, es que sí, inicialmente tuvimos un aumento de 20 a 30% en el costo del módulo. En ese tiempo, pues casi no se vendió nada, 2, 3 meses horribles, así como ardillas en invierno, ¿no? Estábamos así, paupérrimos estábamos, ¿no? Entonces, sí, aumenta el dólar, obviamente aumentan los paneles, nosotros somos una industria atada al dólar, y bueno, aumenta bueno, el tiempo de retorno de inversión, ¿no?
Obviamente mucha gente se quedó en casa, todavía mucha gente estamos en casa, entonces aumenta el consumo residencial. Se detuvieron la reclasificación de las tarifas, es decir, gente que estaba ya en el límite de su consumo subsidiado, bueno, ya no pasó de alto consumo, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco la CFE permitió que hubiera chances si no pagabas. Entonces, híjole, una administración muy cuestionable, pero bueno, que inclusive sin ningún apoyo nos ha permitido mantenernos bien, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, muchos meses, actualmente ya no tanto, el dinero para paneles, para sistemas fotovoltaicos ha estado guardado, ¿no? Entonces, también en los índices de precios de generación distribuida, este es un excelente fuente de información. Este, bueno, ahí se identifica cuáles son los precios de la instalación, ¿no? Entonces, aquí están, bueno, todo está arribita de $1.5. Y bueno, a medida que va aumentando en potencia, bueno, pues lo puedes bajar abajo de $1, ¿no? Entonces, esto es un buen referente para saber cómo estamos, para saber cuáles son nuestros objetivos también. Y bueno, hay bastante variación, pero esto es un buen referente por ahora. Algunas de los resultados que se han hablado más en la industria es el tema de explorar como adaptación al COVID, es explorar la facilidad de créditos. Actualmente en México, los sistemas fotovoltaicos, si tú comparas, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que arriba del 70% se maneja con créditos. Es decir, compras un sistema, sacas un crédito y lo vas pagando poco a poco, ¿no? En México siempre se paga el chas. Entonces, o la gran parte de todos los sistemas se pagan luego, ¿no? Entonces, es un tema que está interesante, sobre todo ahora que las tasas de interés son bajas, como sí, un paliativo, una manera de mejorar la economía, ¿no? Entonces, las tasas de interés son bajas, por lo tanto, el costo de tener un préstamo es bajo. Eh, en conjunto con el tema de que en México no se piden créditos para sistemas fotovoltaicos, es un tema de oportunidad, ¿no? Entonces, también, bueno, la academia nos dice que todos los sistemas policéntricos, teoría de sistema, son más resilientes. Entonces, esto también sustenta el incremento que nosotros hemos tenido en generación distribuida, ¿no? Es decir, pequeños sistemas son mucho más resistentes a tener un sistema central de producción, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, también en el tema ya cuando lo quieres vender a la red, bueno, el tema de que actualmente los usuarios calificados son únicamente 3%, a comparación de un universo de 21% que son los usuarios calificables. Entonces, también es un tema que nosotros tenemos que empezar a llevar, que tenemos que empezar a fomentar también a través de nuestros representantes en el gobierno. Entonces, porque hemos tenido muchos elementos en contra del gobierno, ¿no? Entonces, también recordar que el sol nadie lo tapa con una mano, lo quisieron hacer hace 7 años en España y mira, ahorita son uno de los mejores mercados nuevamente. Entonces, claro, hay que repelar, pero también hay que estar conscientes que nosotros podemos, no necesitamos necesariamente del gobierno todo el tiempo, ¿no? Y bueno, a medida que esto es algo que se ha logrado, a medidas de seguridad y estándares de instalación, pues se mejora obviamente sobre todo con el COVID, ¿no? Tener buenos esquemas de seguridad es muy importante para hacernos una buena fama como industria, ¿no? Un ejemplo interesante que nosotros identificamos fue el tema de Puerto Rico, que después del huracán María hace un par de años, bueno, la red eléctrica de Puerto Rico fue devastada, ¿no? Entonces, a partir de eso, eh, ahí entró la teoría de sistemas policéntricos. El sistema más común ahorita en Puerto Rico es un sistema, sí, interconectado a la red, pero también independiente, es decir, con un respaldo de baterías, ¿no? No completamente aislado. Generalmente la configuración ahí es híbrida, tengo entendido. Entonces, sin embargo, son sistemas muy autónomos, ¿no? Porque si se va la luz, pues está allí el sistema, ¿no? Entonces,
Esto es algo que está pasando en Caribe. Ahorita se toma como un referente interesante para todos nuestros panelistas, para todos los sistemas de análisis de mercado. Es el ejemplo de Puerto Rico porque es algo que puede empezar a pasar con nosotros, ¿no? Sobre todo que ahorita México, pues, tenemos, bueno, los costos siguen bajando. Y bueno, ahorita acaban de encontrar el mayor, la mayor fuente de litio está en México, la acaban de descubrir, ya no es Bolivia. Entonces es algo que nosotros tenemos que prestar mucha, mucha atención en este tema, ¿no? Ahora, la administración de la incertidumbre. Bueno, ya platicamos acerca cómo hay bueno, el tema más importante de esta exposición y de los ejemplos que hemos logrado en esta pandemia es que sí, nuestra industria es flexible, es cambiante. Y muchas veces nunca puedes prevenir que, bueno, Suntec va a quebrar en el 2013. Nadie lo pudo haber previsto, ¿no? Sí, bueno, y chin, se incendiaron dos fábricas de wafer. Tampoco, ¿no? O bueno, sí, bueno, mira, China decidió comprar 40 megavatios de aquí a que acabe el 2020. Bueno, ¿y qué pasa con los mercados fuera de China, no? Bueno, pues eso es su problema, ¿no? Entonces, ese tema, hay muchas sorpresas, ¿no? Y eso es precisamente la incertidumbre, ¿no? Entonces, aquí el riesgo es cuando puedes medir todas las posibilidades con una probabilidad. Incertidumbre es cuando tal vez no te sabes bien sabes cuáles son las posibilidades, cuáles son los posibles escenarios, pero no sabes la probabilidad de ocurrencia. Y bueno, luego ignorancia es el tema de que tal vez no sabes cuántas posibilidades hay, cuántos escenarios hay, y tampoco sabes la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, nosotros estamos, bueno, si me preguntas a mí, no estoy seguro en qué parte del espectro estamos, pero ahí tener en cuenta que la sorpresa siempre puede pasar. Entonces, el estado de ignorancia o de incertidumbre siempre es algo latente, ¿no? Entonces, la manera que actualmente en academia se maneja es tener, entre más grupos heterogéneos tengas una red de contactos más diversa, más extraña, es posible que ellos compartan información más relevante contigo. Entonces, ese es el primer punto, lo más importante, ¿no? Tener arenas de interacción, es decir, puntos donde se pueda interactuar, donde se pueda compartir información. Por ejemplo, los webinars es uno de los ejemplos mejores que tenemos de esta pandemia, donde se pueda compartir información relevante, donde se pueda compartir sorpresas, como es el caso de este webinar, para identificar cómo nos vamos a adaptar, ¿no? Y bueno, siempre estar abierto a la sorpresa, ¿no? Reconocer que la ignorancia está allí y siempre orientarse a la acción, ¿no? Como viene. O sea, en caliente ni se siente. Sí, ya hay una sorpresa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a juntar toda la información, vamos a actuar, ¿no? Y también ser flexibles en los atributos del sistema, porque si un contexto está cambiando tanto, entonces la mejor estrategia es ser flexible a este tema, ¿no? Y bueno, la última es el aprendizaje recursivo, es un poquito más complicado ese tema, es decir, no estar tan fijos en cuáles son las características del sistema. No, mi empresa siempre ha tenido 6 empleados y a partir de 6 empleados, bueno, tenemos que ver la manera, ¿no? Entonces, si eres firme en ese tema, no vas a poder ser flexible ante nuevos escenarios, ¿no? Como puede ser sencillo también, bueno, pues vamos a bajar un poquito los salarios y vamos a mantenernos todos, ¿no? En lugar de tener que despedir a 3 personas, ¿no? Entonces, hay muchos cambios que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, para nosotros fue el tema de identificar, no tiene caso ser primer lugar en algunos atributos del panel. Tenemos que ser segundo o tercer lugar en muchos para tener un mejor performance ratio, porque el mejor comprador que nosotros vamos a tener no es un comercial, es un ingeniero que hace simulaciones en PVCs, ¿no? Entonces, ese tipo de adaptaciones son bien importantes, ¿no? Aquí, bueno, lo mismo, siempre meto un montón de links útiles. Aquí denle print screen o también los puedo seleccionar. Muchos de ellos son links que a mí me han sacado de la pandemia. Gracias a Dios todavía tengo mi trabajo. Entonces, en temas de entrenamiento, súper importante tener toda la información disponible. Soundcast, ANES, AMIR, SEA, bueno, todos esos son buenísimos, ¿no?
Y también con dinámicas de crisis, bueno, el referente fue de la Solmex, pero también hay muchos temas que permiten a uno entender, ¿no? Por ejemplo, este tema de economía de la nuez es buenísimo. Básicamente te explica todo lo que tienes que saber de microeconomía y macroeconomía en 10 minutos. Entonces, es algo que, mira, yo estudié economía y luego una maestría de economía de recursos, y entonces, de todas maneras, cuando tengo que hacer consultoría, me veo este video, entonces es un buen recurso. Además, bueno, sí, algunas noticias que dan acerca del aumento del precio de módulos y, bueno, finalmente el reporte de generación distribuida de la CRE, ¿no? Entonces, actualmente, nuestra apuesta no ha sido buscar todos bueno, eventualmente sí, ya los tenemos, pero en México ahorita no es momento de meter panel con potencia elevadísima que sale carísimo, ¿no? Porque nosotros, el corazón de Seraphim siempre ha sido los modelos que ya vimos que tenemos aquí en el PDL, ¿no? Entonces, si nosotros podemos seguir generando esos paneles que están a la altura de cualquier otro, entonces nosotros nos tenemos que enfocar en este tiempo de crisis. Si está el dinero guardado, nos tenemos que enfocar en lo que nosotros hacemos bien, en las fortalezas, ¿no? Entonces, aquí la oferta que nosotros tenemos y también estratégicamente con Solar Center es lo que tenemos para ustedes, que es enfocarnos continuamente en el Monoperc 385 y la buena configuración que tiene con un Hoymiles, ¿no? Entonces, o con un Solis, ¿no? O con un Fronius. Entonces, aquí lo interesante para nosotros es enfocarnos en lo que para nosotros es bueno. Por ejemplo, el 330 Poly, ese nosotros lo llamamos el 3 veces heroico. Porque, bueno, ya, pues sí, tal vez no es el panel más bonito, no es así el corcel blanco que vas perfectamente bien con el corcel en el valle, pero tan pronto lo empiezas a subir al cerro, se para de dos patas y te manda a volar al cactus, ¿no? Entonces, el 3 veces heroico, el 330 es más bien como un burrito de batalla, ¿no? Tal vez no es tan bonito, pero tranquilamente va subiendo contigo el cerrito, ¿no? Entonces, ese le tenemos mucho amor y es el corazón de Seraphim, porque también es muy económico y también tiene todo lo bueno. Entonces, sí, es el más caro de todos los 330, sí es cierto, pero es el mejor también, ¿no? Y comparativamente si tú quieres instalar ahorita un panel de 440, mejor cómprate dos paneles más de 330, porque es un panel excelente que comparativamente va a funcionar mucho mejor con otro, ¿no? Entonces, ahorita la indicación, lo que tenemos ahorita a través de Solar Center es que a través de una compra en conjunto con un inversor, se baja el precio, es un precio preferencial. Entonces, es una excelente estrategia, porque con economías de escala estratégicas ustedes pueden disminuir mucho el costo final para sus instaladores, para sus usuarios finales y tener la mejor oferta de Seraphim, ¿no? Y de Solar Center también, ¿no? Entonces, resumiendo, lo mismo, esta fue la imagen con la que nosotros empezamos. Tier 1, Top Performer, 8 gigavatios, 5 de producción, 100 patentes tecnológicas, muchos socios financieros. Esto no sirve de nada. Sí, es la primera pantalla, ¿no? Pero si ustedes hacen bien una matriz de selección, con criterios de selección, se utilizan un buen método de selección, ustedes van a poder identificar cuál es el patrón, cuál es el hilo rojo dentro del caos, ¿no? Entonces, vaya, sí, y obviamente identificar por qué. Sí, bueno, en el análisis de mercado que tenemos de Seraphim, sí, es un panel barato, robusto, de alta calidad, pero bueno, eso se debe a varias cosas, ¿no? Principalmente a temas de innovación, a que el laboratorio sigue siendo el corazón de nuestra compañía y también a tener un proceso completamente automatizado. Ahorita ya tal vez nos gana una que otra, pero bueno, a partir de como ahorita vamos a aumentar nuestra producción, eso sigue siendo robots. Nosotros tenemos uno de los mejores ratios o de los ratios más elevados de comparación entre máquinas o producción con personal. Tenemos muy poca gente. Somos una fábrica de robots, pero también, más que de robots, somos una fábrica de sistemas, ¿no? Entonces, también cuando hay un problema, se identifica un problema de calidad, dijimos, híjole, bueno, y ahí sí vamos a la pregunta, ¿no? Acerca de cuál es el
el servicio postventa. Bueno, pues en este caso, Ángel, pues es bastante directo, ¿no? O sea, nuestro enfoque es muy a generación distribuida. Entonces, cuando hay un problema, sí, bueno, bueno, en tema con Solar Center, ahí ni siquiera nos ponemos a revisar bien qué es lo que pasó, ¿no? Obviamente, bueno, si ya le cayó pintura al panel y queremos, no podemos meternos porque es un tema externo, ¿no? Pero si es un problema de nuestro módulo, lo primero que se hace por la relación que tenemos con Solar Center es cámbiaselo de una vez y nosotros se lo reponemos en la siguiente, a ustedes se lo reponemos en la siguiente compra, ¿no? Ya hay tanto volumen que lo hacemos ya de bote pronto, ¿no? Pero sí hacemos una investigación para identificar qué es lo que pasó, cuál es el número de serie, qué es lo que pasó, identificar cuáles son los cambios para hacer una mejora, ¿no? En nuestros procesos de producción, ¿no? Ahora, nosotros vamos a aumentar, eh, no sé si gracias a Dios, esperemos que logremos mantener la misma calidad. Gracias a Dios, la fábrica que les genera sus paneles no les vamos a modificar al norte de Beijing, pero eventualmente también vamos a hacer una línea de producción de 4 gigavatios más. Entonces vamos a estar ya no en el lugar 13 de Mercedes-Benz, BMW, ya vamos a estar un poquito más arriba, pero lo más importante y que es importante recalcar es que no es nada más el número lo que importa, es la calidad de los procesos de manufactura, lo que realmente te hace como un buen panelista, ¿no? Entonces, esa es mi presentación. Llegamos al límite, muy bien. Entonces, bueno, Ale, si no hay más temas que podamos, Muy bien. Ale, ¿me escuchas? Sí, Manuel, te escucho. Bien, muy bien. Ah, perfecto. Hay más temas, ¿no? Bueno, sí, nada más la promoción que ya se comentó. Todo aquel Ajá. que quiera adquirir un sistema fotovoltaico con módulo Seraphim, bueno, se le va a dar un precio preferencial en la compra de los respectivos inversores. Y ya nada más también antes de despedirnos, quiero comentarles que tenemos un curso que va a iniciar este jueves a las 4 de la tarde. Es un curso de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. Ya se dio un curso básico anteriormente que fue totalmente gratuito. Este curso va a tener un costo y para más información pueden hablar con su asesor de ventas para que le mande la información. Permítanme ahorita nada más mostrarles un pequeño banner y todo aquel que haya tomado el curso anterior puede acceder a este. Si no lo tomaron, también pueden acceder a este, no hay ningún problema. Para que, pues como parte de la capacitación constante de, de Solar Center, bueno, pues ahí estamos ofreciendo este curso también. Exacto. Allí voy rápido con las preguntas. Adelante. El tema de eficiencia, allí ese es un concepto de comparación en el panel, no en un análisis de PVsyst. Entonces, IRA sí se puede hacer. Si haces una matriz distinta únicamente con características que están en la ficha técnica, pues claro, puedes meter eficiencia. Pero la eficiencia ya está implícita en un análisis comparativo de PVsyst o de Helioscope, ¿no? El tema de, perfecto, saludos de Mérida. Eficiencia, buena idea de la comparación, perfecto. Sí, Tier 1 es nada más un tema financiero. ¿En qué páginas obtienes estos datos de ranking modo Fotovoltaic? Eso sí, hay que pagarle a Bloomberg. Pero, bueno, es algo que se maneja también informalmente en la industria. Entonces, es fácil, preguntando si se puede conseguir, ¿no? Ya, disculpa, Ale. No, está bien. Es importante contestar todas las preguntas.
Bueno, pues aquí está nuevamente lo del curso. Y pues no sé si tengas algo más que agregar, Manuel, respecto a la Nada. presentación. Ese es el Excelente. curso que sigue, va a estar buenísimo. ¿Cuándo es? El jueves. El jueves, ok. Ujú. Son 4 sesiones de 2 horas. Cada jueves a las 4 de la tarde vamos a estar viendo por ahí todos estos temas de cálculo de volumetría, cableado, tubería, tierras, pararrayos, todo este tipo de información pues bastante importante para los sistemas en conjunto con los inversores y los módulos. Eh, y bueno, pues si quieren más información, por favor contacten con su asesor de venta para que le pase el temario y todo lo relacionado. Y bueno, pues la presentación estuvo excelente, Manuel. Creo que es información bastante útil para los integradores, para nuestros clientes, que pues siempre están aquí al pendiente de aprender algo nuevo pues en esta pandemia, ¿no? Y bueno, pues creo que sin más podemos dar por terminada esta sesión. Te agradezco, Manuel, por toda la información que nos presentaste y por tan excelente explicación. Creo que fue bastante útil. Y también gracias a todos los participantes por haberse tomado el tiempo de conectarse, de permanecer aquí. Y pues estén al pendiente de los demás webinars, estén al pendiente de los cursos que vamos a estar ofreciendo también y de las promociones que tenemos para ustedes. Sin más nada, pues muchísimas gracias, que tengan un excelente martes y una excelente semana. Gracias, Ale. Igualmente. Gracias Gracias, a todos. Manuel. Hasta luego.